Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas, personas que nos están acompañando este hermoso domingo. Hoy es 17 de julio del año 2022. Estamos prácticamente a unos pasos, a menos de 6 meses de poder concluir con este año, y podemos resumir que durante todo este tiempo Dios ha sido fiel para con nosotros. Dios ha sido fiel para con nuestras vidas. Gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de poder glorificarlo y alabarlo a través de su palabra, a través de la alabanza, a través de la adoración que Dios nos ha permitido tener, porque ciertamente somos inmerecedores e indignos de poder levantar nuestras voces en adoración a Él, pero gloria sea su nombre por lo cual Él nos los ha permitido hacer. Y es momento y hora de poder iniciar con el sermón de este domingo, para que el Señor sea el que nos bendiga en esta tarde a través de su palabra, la cual es viva y eficaz. Así que si me acompañan, por favor, vamos a iniciar con una oración para poder encomendar este momento en las manos de Dios y que sea Él el que bendiga esta palabra, este sermón, y sea Él el que se lleve toda la gloria. Amado Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos has dado de estar aquí, Señor. Gracias, Padre, porque pudimos alabar tu fidelidad, Señor, y tu grande nombre, Señor. Gracias, Padre, porque siendo nosotros indignos e inmerecedores de poder levantar nuestra voz delante de ti, tú hoy nos permites venir a tu presencia y alabarte, y te agradecemos por la bendición que tú ya has dado a través de la alabanza. Te agradecemos por la vida de cada una de las personas que hoy están aquí, Señor, y queremos pedirte que hoy nos bendiga, Señor. Bendícenos a través de tu palabra, bendícenos a través de esta enseñanza, Señor, y seas tú el que le imparta, Padre, y no ningún hombre, Señor. Te lo rogamos, Padre. Glorifícate hoy tú, Señor, a través de este atributo tuyo que hoy vamos a exponer, Señor. Danos gracia para poder compartir este atributo, Señor. Danos gracia para poder hoy entender este atributo, Señor. En tu nombre, Señor. Amén. Toda la gloria para ti, Señor. Amados, pues estamos ahorita casi a punto de terminar una serie que más o menos está calculada que pueda concluir en agosto, para ya en septiembre haber dado conclusión a estos atributos que llevamos viendo desde el mes de enero. Y hemos visto más de 30 atributos de Dios para poder conocer quién es Dios y cómo es Dios, y poder alabarlo, adorarlo, confiar en Él. Porque ciertamente hoy podrías, a lo mejor, si una persona te dijera aquí afuera en la calle: entrégame tu tarjeta de crédito, entrégame toda tu información personal, todo cuanto tú tengas, entrégamelo a mí para que yo cuide de él, pues ni de chiste lo harías. Yo creo que tendrías que estar mal de la cabeza para poder hacer algo así, porque es alguien extraño o alguien desconocido el que te está pidiendo eso, y por lo tanto tú no confías en esa persona. Entonces, amados, es importante conocer bien a Dios a través de las Escrituras, el cual se revela y refleja en su palabra, para poder confiar verdaderamente en Él, para poder saber quién es Dios, para poder saber cómo es Dios. Porque dice su palabra en el libro de los Salmos, capítulo 9, versículo 10: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Y si no conocemos el nombre de Dios, ¿cómo podemos confiar en Dios? Si no conocemos el nombre de Jehová y las características de su esencia y naturaleza, ¿cómo podremos confiar en Él? Y en esta tarde vamos a ver un nuevo atributo del Señor, el cual es titulado, y lo vemos en las Escrituras, llamado fidelidad. Hoy vamos a ver la fidelidad de Dios. En pocas palabras, Dios es fiel.
Pero para poder iniciar necesitamos entender de alguna manera el significado de la palabra fidelidad, porque aunque yo sé que cada uno de ustedes son personas adultas con un conocimiento general de lo que es el mundo y las palabras que el mundo utiliza, todos tenemos aquí un concepto de lo que es fidelidad. Pero para poder entender mejor lo que es la fidelidad, vamos a ver rápidamente un par de definiciones seculares que los diccionarios nos brindan para poder entender con mayor amplitud lo que es la fidelidad, para posteriormente trasladarla a las Escrituras y aplicar esa fidelidad a Dios. Fidelidad es la firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Es aquella persona que permanece firme en sus afectos, en sus ideas, en sus obligaciones, en los compromisos que tiene, de manera que los lleva a cabo. Es lealtad, es la observancia de la fe que alguien debe a otra persona. Es decir, si yo creo que alguno de ustedes es fiel, yo por lo tanto puedo descansar en ustedes, confiar en ustedes, porque sé que ustedes no me van a quedar mal, porque yo confío en que ustedes van a cumplir con aquello que van a hacer para con mi vida, ya sea un compromiso, ya sea una promesa que ustedes me hicieron, ya sea una obligación que ustedes tienen que hacer para conmigo. Ustedes son fieles y por lo tanto llevan a cabo aquella obligación, promesa, compromiso que ustedes tienen establecido. La fidelidad es la virtud para dar cumplimiento a una promesa. Cuando dos personas se casan, se prometen fidelidad. Fidelidad va totalmente ligado, y solo puse una breve parte respecto a eso, pero en los diccionarios se nos habla de fidelidad en un sentido matrimonial. Hay una gran parte del diccionario en la cual se enfoca en la cuestión matrimonial, porque cuando un hombre y una mujer se unen, ambos se prometen a sí mismos fidelidad. Yo voy a serte fiel a ti y tú vas a serme fiel a mí, y es una relación fiel la que hay entre un esposo y su esposa, o al menos como debería de ser. Ante los ojos de Dios es como debería de ser el matrimonio, donde no hay infidelidades. ¿Y qué es la infidelidad en el matrimonio? Simple: adulterio es infidelidad. Ya verás por qué es importante entender este aspecto en una cuestión matrimonial. La fidelidad también se define como aquella cuestión que es verdadera, es decir, como cuando tienes un documento y ese documento es fiel, es un documento fidedigno, es decir, es una copia certificada, es original, no es pirata, no es algo falso, no es un pasaporte falso, no es un acta falsa, no es una identidad falsa. Tu documento es fiel, es fidedigno, es verdadero. También en ese sentido se utiliza la palabra fidelidad. Por lo tanto, aquel que es fiel, guarda fe o es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. La persona fiel es aquella que cumple con sus promesas y mantiene su lealtad aún con el paso del tiempo y las distintas circunstancias. No importa lo que suceda, no importa si es bueno o si es malo, la fidelidad te lleva a cumplir aquello que prometiste. La fidelidad supone seguir un proyecto de vida que fue establecido a partir del acto de la promesa. Aquel que es fiel es firme y constante. Cumple con sus compromisos hacia alguien o algo, y es aquel que no traiciona la confianza que le otorgaron. El individuo fiel, por lo tanto, mantiene siempre la lealtad, y la fidelidad es más alta y mejor que la lealtad para con una persona. El término que puedes encontrar en los diccionarios respecto a la fidelidad o a una persona que es fiel es muy grande. Copié tan solo una pequeña parte porque es un sustantivo abstracto bastante amplio. Porque en la cuestión musical o de sonido también se utiliza la palabra fidelidad, pero eso ahorita aquí, ese significado no nos es útil, al menos en este momento, para esta enseñanza. Pero la fidelidad abarca muchas cosas. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios?
Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Deuteronomio es un libro precioso, y hace poco lo concluía porque en mi lectura diaria estoy leyendo Deuteronomio, estaba leyendo Deuteronomio, ahora estoy en Josué. Y ese hermoso libro de Deuteronomio y cómo se establece la ley al pueblo y las promesas que dicha ley conlleva, y también las maldiciones que dicha ley conlleva en caso de que se desobedeciera a Dios. Y justamente aquí en el capítulo 7, versículo 9, esta parte Dios está agarrando a Israel y le está diciendo: tú vas a ser un pueblo santo para mí, un pueblo apartado y separado para mí, un pueblo consagrado y dedicado absolutamente para mi gloria. Y dice el versículo 9 del capítulo 7, conoce, Dios le dice al pueblo, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Ese es el primer paso. Oye, oh Israel, conoce que Jehová tu Dios es Dios. Porque el pueblo de Israel estaba rodeado de muchas ciudades paganas, naciones pecaminosas, las cuales adoraban a muchos dioses. Y Jehová les dice: conoce y entiende esto. Yo, Jehová tu Dios, soy Dios. No más. Necesitas entender esto hoy para poder iniciar a entender la fidelidad de Dios. Entiendes que Dios, el Dios que existe y hizo todo lo que hay, es el único Dios. Porque no podemos ser politeístas y creer que hay muchos dioses. No podemos encomendar nuestra salud a un Dios, nuestro dinero a otro Dios, nuestra protección a otro Dios, nuestra bendición a otro Dios, nuestra paz a otro Dios. Hay un solo Dios. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Qué bella palabra del Señor. Porque dice que Él es fiel. Él es fiel. Y Él guarda su pacto, su promesa, su compromiso, aquello que Él te ha dicho. Él guarda su pacto única y exclusivamente a los que le aman y guardan sus mandamientos. Es importante entender esto desde el principio. No esperes salvación si no cumples con los requisitos y obligaciones que Dios ha demandado de tu vida. Porque aún en la ley judicial de nuestro país, tú tienes derechos que deben ser respetados, que deben ser valorados, que deben de ser llevados a cabo, pero tú también tienes obligaciones. No nada más gozas de derechos, gozas también de obligaciones. Y lo mismo es con Dios. Él guarda el pacto para con los que le aman y para los que guardan sus mandamientos, y Él lo guarda hasta 1000 generaciones. Dios es fiel. Siempre fiel. Siempre. Usualmente, y no me van a dejar mentir, solemos estar muy en contra, en especial aquellos que son padres, suelen estar en contra de generalizar todo. ¿A poco nunca les has dicho a tus hijos: no, hijo, no digas siempre, no digas nunca? No digas nunca, no digas siempre, porque a veces lo haces, a veces no lo haces. Porque a lo mejor tu hijo te puede decir: es que yo siempre me porto bien. No generalices, no siempre te portas bien. No, es que yo nunca riego. No digas nunca, porque sí lo haces. O sea, como que siempre estamos en contra, y tiene una razón lógica, de generalizar todo y decir siempre, nunca. No podemos decir siempre y nunca, porque a veces pasa y a veces no pasa. Pero cuando decimos que Dios es siempre fiel, no estamos exagerando al respecto. Es que es como si yo les digo: yo siempre me siento mal y siempre estoy cansado. A lo mejor mis padres les pueden decir: no seas payaso, tú no siempre estás cansado. Rara vez te sientes a lo mejor cansado. Y a lo mejor pueden decir: qué exagerado eres. Pero cuando les digo que Dios es siempre fiel, no estamos exagerando al respecto.
Porque Dios es siempre fiel. Porque Dios siempre es fiel. Y cuando hablamos acerca de Dios, no estamos exagerando cuando decimos que Él es siempre fiel. Porque si te acuerdas, vimos al principio, hace meses atrás, que Dios es infinito y que por lo tanto cada uno de sus atributos son infinitos. Y si Dios es fiel y Dios es infinito, su fidelidad es infinita. A lo largo de toda la historia de la humanidad, a lo largo de toda la historia del mundo, Dios nunca, nos vamos al otro extremo, ya dijimos que Dios es siempre fiel, entonces a lo largo de toda la historia, Dios nunca ha sido infiel. Nunca. No podemos encontrar ni un solo momento en el cual digamos, Dios no fue fiel. Dios nunca ha sido infiel. Y vamos a ver el libro de los Salmos, capítulo 111, versículo 7. Es un precioso salmo en que tenemos aquí, libro de los Salmos, capítulo 111, versículo 7, dice: las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. La palabra para fidelidad en hebreo también se puede traducir como verdad. Y si te das cuenta, aquí dice: las obras de tus manos son verdad y juicio, fieles son todos tus mandamientos. Desde el comienzo de la creación, desde antes de la creación, Dios ya era fiel. La existencia de los árboles, la existencia de la naturaleza, tu mera existencia y cada cosa que Dios ha hecho, hace, crea, dice, piensa, refleja su fidelidad para con nosotros. Porque fieles son todos sus mandamientos. Dios nunca ha sido infiel. Y es importante señalar que cuando la Biblia habla de la fidelidad de Dios, no nada más se refiere acerca de sus promesas. Es decir, no pienses que cuando la Biblia habla de la fidelidad de Dios es única y exclusivamente acerca de sus promesas. Cuando la Biblia nos dice que Dios es fiel, se refiere a todo lo que Dios es, a todo lo que Dios hace y a todo lo que Dios dice. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace y todo lo que Dios dice es hecho, es dicho por su fidelidad, porque Él es fiel. Así que la fidelidad de Dios no la podemos englobar nada más a sus promesas, porque todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace y todo lo que Dios dice es su fidelidad, porque la fidelidad de Dios tiene relación con la veracidad de Dios y por lo tanto decimos que Dios y su palabra son fidedignos. Así como te di la definición secular y puedes decir que un pasaporte, que un acta, que un documento es fidedigno, Dios y su palabra son fidedignos. Porque su palabra no miente, Dios no miente, su palabra es fiel, Dios es fiel y por lo tanto Él y su palabra son fidedignos. ¿Qué nos dice el libro de los Salmos? El libro de los Salmos es precioso. No hay necesidad que busquen los textos. Si quieren hacerlo, no hay ningún problema. Únicamente los voy a citar rápido. El libro de los Salmos nos dice acerca de esto. En el Salmo 19, versículo 7, el testimonio de Jehová es fiel. El testimonio de Jehová es fiel. Y cuando el salmista usa la palabra testimonio, hay muchos sinónimos: testimonio, precepto, estatuto, mandato, mandamiento, ordenanza. El testimonio de Jehová es fiel. Salmo 119, 138, sus testimonios son rectos y muy fieles. Sus testimonios son rectos y muy fieles, también añade. Si Dios habló y dijo algo hace 1000 años atrás, si Dios habló y dijo algo hace 1000 años atrás, sigue siendo válido. Sigue siendo válido.
Hay mucha gente que cree que los 10 mandamientos establecidos por Dios al pueblo de Israel en el libro de Éxodo capítulo 20, hay mucha gente que cree que los mandamientos ya no siguen vigentes. Y hay mucha gente que cree que ya no estamos bajo la ley en una cuestión de la ley moral de Dios. Y la ley moral de Dios es prácticamente los 10 mandamientos. Hermanos, no somos judíos. No vivimos bajo la ley ceremonial judía, pero tampoco podemos creer que los 10 mandamientos ya están anulados, porque en el Nuevo Testamento, ¿qué nos dice? Los 10 mandamientos están en el Nuevo Testamento. No escritos literalmente como en el Éxodo 20, pero están escritos ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Que si Dios dijo algo hace 1000 años, aquello que Dios dijo sigue siendo válido y vigente hoy en día. Porque hoy en día la gente tiene una idea retorcida, tergiversada. La gente es de alguna manera depravada, retrógrada, de manera que ahora lo que le llaman progreso no tiene nada que ver con el progreso de la sociedad. Y la gente, cuando tú defiendes lo que la Biblia dice, por ejemplo el diseño original de la familia, dice: no, ¿en qué siglo vives? Así hayan pasado más de 500 siglos, lo que Dios dijo siempre es y siempre será. Porque Él lo dijo. Y como Él es fiel, no puede retractarse respecto a lo que Él dijo. Porque Dios estaría siendo infiel consigo mismo. Amados, dice aún su palabra que Él es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Él es fiel a su palabra porque su palabra es una expresión, una revelación del carácter, la naturaleza y la esencia de Dios. Las promesas que Dios hizo siguen siendo ciertas porque Él no cambia, porque Dios es eterno, porque su palabra dice que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él no ha cambiado. El Dios que tú ves en Génesis, el Dios que tú ves en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, el Dios que ves en cada libro de la Biblia, en cada parte de la Biblia, es el mismo Dios al que hoy adoramos, o supuestamente adoramos. Es el mismo Dios. Dios no ha cambiado. Me ponía a pensar hace unos meses en toda la violencia que se vive en el país. Y dices, de alguna manera te vienen preguntas a la mente y puedes pensar, ¿qué está haciendo Dios? Y ahorita estoy leyendo Josué y veo el exterminio masivo de países enteros en Canaán. Y digo, Dios, eso es lo que estás haciendo. Amados, hoy en día lo que el pueblo de Israel hizo siglos atrás en Canaán, hoy en día sería considerado genocidio, porque exterminaron no a un país, no a una ciudad. Amados, hay un relato en el que tan solo en una batalla se juntaron más de 8 reyes y dice que el ejército era como la arena del mar y dice, no dejaron ni a uno solo de ellos vivo. Amados, Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo, porque Él es eterno. Y desde el principio hasta el fin Él seguirá siendo Dios. Y Él no necesita cambiar porque Él es perfecto tal y como es, porque Él es Dios. No importa si es pasado, presente o futuro. No importa si es pasado, presente o futuro. Todo lo que Dios es, hace y dice es verdad. Si Él lo dice, es verdad. Hay gente que expresa de alguna manera errónea lo siguiente. Dice, Dios lo dice, yo lo creo, es verdad. Caso cerrado, punto final. Dios lo dice, yo lo creo, caso cerrado. No. Dios lo dice, caso cerrado. No interesa si lo crees o no lo crees. No interesa si te gusta o no te gusta. No interesa si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Dios lo dice, caso cerrado. Así, punto y final. Lo que Dios dice es y siempre será.
Porque hoy en día vivimos en un relativismo terrible, donde cada quien tiene su visión subjetiva acerca de la vida, acerca de Dios, acerca de la religión, acerca de la moralidad. La moralidad hoy en día es subjetiva. Lo que para ti es malo, para mí no lo es. Y lo que para ti es malo, para mí tampoco lo es. Y lo que para ti es bueno, no, para mí eso es malo. No se trata si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, si te gusta o no te gusta, si te desagrada o te molesta, o si lo crees o no. Lo que Dios dice es y siempre será, porque Dios es fiel a sí mismo. En primer lugar, antes de que Dios sea fiel para con nosotros, Él es fiel a sí mismo y a su palabra, y Él no va a cambiar, amados, porque Él no tiene ninguna necesidad de cambiar. Porque si Dios tuviera que cambiar, estaríamos hablando que no sería perfecto, y si Dios no fuera perfecto, entonces no sería Dios, y en vano estamos aquí buscando a alguien que no es perfecto. Pero como Dios es perfecto, Él no necesita cambiar, y como Él no necesita cambiar, Él es fiel. Él es fiel para con nosotros también, pero Él es fiel para consigo mismo. Salmos 33, 4, Dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 33, versículo 4: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Y si te acuerdas, vimos un atributo de Dios, el cual era titulado la inmutabilidad de Dios. Y prácticamente el decir que Dios es inmutable es decir que Él no cambia. En Él no hay sombra de variación, en Él no hay cambio, en Él no hay ninguna variación en su persona. Dios no es voluble, Dios no está un día de un estado de ánimo y al día siguiente está totalmente diferente y es bipolar. No, Dios es inmutable, Dios no cambia, y como Él es inmutable, su fidelidad es inmutable, y su fidelidad jamás cambia, jamás ha cambiado y jamás cambiará su fidelidad, porque Dios es inmutable e infinito. Dios hará revelado en su palabra, cumpliendo en primer lugar las promesas que Él mismo ha hecho y establecido, y en segundo lugar también sus juicios y advertencias. Porque si te acuerdas, hace poco vimos en una enseñanza que Dios jura por dos cosas: porque Él es fiel, porque si Él ha dicho a todo aquel que yo le doy potestad de ser mi hijo, le daré vida eterna, Él lo va a cumplir, y Él lo está cumpliendo. Y si Él ha dicho, no daré por inocente al culpable, lo cual es un juicio y una advertencia, Él también lo hará. Y gloria sea al Señor, porque Él es fiel. Porque no creemos en el universalismo, hermanos. No creemos que todo el mundo va a ir al cielo. Entonces, ¿para qué estamos tratando cada día de obedecer la palabra? Y en aquellos que no conocen de Dios, en aquellos que viven lejos de Dios, debe producir gran temor del juicio de Dios para todos, porque el mundo vive sabiendo de Dios, conociendo aparentemente de Dios. Mucha gente cree que el infierno existe, cree que el cielo existe, pero vive como si la eternidad no existiera. Aquellos que no han nacido de nuevo, debes de vivir con gran temor, amado, porque si Dios es fiel y Él ha dicho que no dará por inocente al culpable, debe de haber gran temor en tu vida de que Dios no va a perdonar tu pecado en el momento en que estés delante de su presencia. Porque Él lo ha dicho, y Él no se va a retractar, Él no va a hacer excepciones, Él no va a darte a ti un justificante porque, pues bueno, me lo pediste. No, amado. La fidelidad de Dios debe producir en el creyente consuelo, y en el impío debe de producir temor. Todo lo que Dios ha dicho, lo ha hecho sin fallar. ¿Cuál es el último libro de la Biblia? Apocalipsis. ¿Qué dice el último capítulo, los últimos 2 capítulos de Apocalipsis? Jehová, Dios, le dice a Juan: escribe esto, porque son palabras fieles y verdaderas. Apocalipsis 21:5. Escríbelo, Juan, porque todos los juicios que están descritos aquí y las bendiciones son fieles y verdaderas.
Escríbelo, porque mi palabra es fiel y verdadera, y tal cual como yo lo he dicho, así se cumplirá, porque el cielo y la tierra pasarán, Juan, pero mi palabra no pasará. Porque séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Jehová nuestro Dios permanece para siempre. Escríbelo, porque son palabras fieles y verdaderas, porque yo las digo. Cada pacto que Dios hace es mantenido. Cada promesa, cada profecía se ha cumplido, se está cumpliendo o se cumplirá porque Dios lo dijo. Por toda la Biblia ciertamente encontramos testimonio tras testimonio de la fidelidad de Dios. Cuando lees Génesis, ves la fidelidad de Dios. Cuando lees Samuel, ves la fidelidad de Dios, ya sea para juicios o promesas. Cuando ves Salmos, ves la fidelidad de Dios. Isaías, la fidelidad de Dios. Sofonías, la fidelidad de Dios. Mateo, la fidelidad de Dios. Hechos, Romanos, Filemón. Cada libro te transmite la fidelidad de Dios. Tras testimonio de la fidelidad de Dios encontramos en las Escrituras, y todavía hoy en día podemos ver y encontrar en los testimonios de los otros pruebas de la fidelidad de Dios. ¿Quieres un ejemplo? ¿Por qué estás despierto hoy? No se lo achaques a nada ni a nadie, fue la fidelidad de Dios. No puedo darte un ejemplo mejor. Porque si no fuera por la fidelidad de Dios, te hubieras quedado ahí en tu cama, no dormido, muerto. ¿Te das cuenta que la fidelidad de Dios sigue presente en estos tiempos? Podemos encontrar en la Biblia historias de pactos entre Dios y su pueblo. Aproximadamente más de 250 veces encontramos en las Escrituras pactos que Dios hacía con los hombres. Y como dice el salmista, tu fidelidad te rodea, Señor. El salmista dice en el Salmo 89:8, dice, tu fidelidad te rodea. Tu fidelidad te rodea, Señor, dando a entender cuán grande es la fidelidad de Dios, la fidelidad que hay en la persona de Jehová. Y hoy te pregunto nuevamente con el mismo ejemplo, ¿pudieras darme una razón lógica? ¿Pudieras darme una razón congruente? ¿Pudieras darme alguna explicación que más o menos tuviera sentido, por la cual al despertar hoy la ira de Jehová no te aplastó como aplastas a una hormiga? ¿Podrías explicarme de una manera sencilla, extensa, detallada, como tú quieras? ¿Podrías dar hoy un justificante por el cual estás despierto? Por el cual abriste los ojos, viste la luz del sol, viste a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus seres queridos. ¿Por qué no estás muerto en este momento? ¿Por qué? No vives en Suiza, no vives en Singapur, no vives en Finlandia, donde los índices de delincuencia son casi nulos. Cada día estás expuesto a asaltantes, a homicidas, a gente que no tiene dolor de matar a alguien. Cada día estás expuesto a las enfermedades. Cada día estás expuesto simplemente a que tu corazón falle y deje de latir y ahí te quedes. Cada día estás expuesto a eso. ¿Por qué estás vivo hoy? ¿Cuántas veces te ha dado COVID? ¿Por qué no moriste como muchos otros? ¿Por qué? ¿Por qué? No fue tu sistema inmune, no fueron tus ganas de vivir, no fue que si te tomabas un ajo entero cada mañana, fue la fidelidad de Dios para con tu vida. Fue la fidelidad de Dios para con tu vida. La palabra de Dios a lo largo del libro de los Salmos exalta la fidelidad de Dios. El salmista dice, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. El salmista dice,
que debemos anunciar por la mañana la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios es la que nos hace despertar, y por las noches anunciar su fidelidad, porque su fidelidad es la que te permitió terminar el día. El salmista dice que Dios ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad es para siempre. He citado 3 salmos en este momento. ¿Qué atributos de Dios mencionan los 3 salmos? Fidelidad. Esto no es cuestión de casualidad, porque rimaban las palabras, porque sonaban bien juntas. La misericordia y la fidelidad de Dios van totalmente de la mano. Y esto obviamente tiene una causa y una razón. Lamentaciones 3:22. No hemos sido consumidos. ¿Te das cuenta la razón por la cual despertaste? ¿Te das cuenta la razón por la cual hoy no estás muerto? Porque por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Porque si la misericordia de Dios tan solo hubiera decaído 1 hora, en esa hora hubieras muerto, de cualquier modo, pero hubieras muerto. Y nunca han decaído sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande, grande, grande es tu fidelidad. He ahí la causa, porque la fidelidad de Dios va de la mano de su misericordia. Versículo 15. Encontramos la promesa del nacimiento y de la venida del Mesías y de la victoria que él tendría sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás. Y vemos por primera vez, Génesis es el primer libro de la Biblia, nos narra la creación, es decir, nos narra el comienzo de todo. Capítulo 1 pasa, capítulo 2 pasa, capítulo 13 nos profetiza por primera vez el nacimiento del Mesías y su victoria. ¿Quién escribió Génesis? Moisés. ¿Cuándo lo escribió? 3500 aproximadamente años después de Cristo. ¿Cuánto tiempo pasó antes de Cristo, perdón? ¿Cuánto tiempo pasó para que se escribiera Génesis? Miles de años. Porque si te das cuenta, primero estuvo Adán, Abraham y cada personaje de la historia, Jacob, Isaac, las tribus de Israel, y en eso hasta muchos tiempos después llega Moisés y escribe Génesis 3500 años antes de Cristo. ¿Te imaginas cuánto tiempo había transcurrido antes? Dios estableció con el hombre, de la simiente de la mujer se aplastará la cabeza de la serpiente. La victoria de Cristo sobre Satanás, la cual ya ha sido ganada. Amados, a lo largo de la Biblia vemos que Dios hace pactos, y los más relevantes son pactos con Adán, después pacto con Noé, pacto con Abraham, pacto con Moisés, pacto con David. A lo largo de cada época en la historia de la humanidad, Dios hace pactos. ¿En base a qué? A la promesa de que el Mesías vendría. Si Dios no hubiera sido fiel a esa promesa que hizo, hoy no podríamos estar aquí alabando, porque el Evangelio jamás hubiera venido aquí, porque ni siquiera Cristo habría tenido oportunidad de predicar el Evangelio. ¿Te das cuenta de la importancia de la fidelidad de Dios para con sus promesas? Porque gracias a que Él cumplió esa promesa, hoy podemos estar aquí. Y a pesar de que Dios ha estado con nosotros y ha sido fiel a sus promesas, nosotros somos infieles a Dios. Nuestra vida no corresponde a la fidelidad de Dios. No hay reciprocidad de nuestra parte. No hay compensación, contribución de nuestra parte para con Dios, porque ya lo vimos al principio, Dios siempre es fiel. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Puedes decir que desde que naciste del vientre de tu madre hasta hoy has sido fiel para con Dios? Dios lo ha sido. ¿Y tú? ¿Cómo has pagado la fidelidad de Dios?
¿Cómo has agradecido la fidelidad de Dios? ¿Con fidelidad de tu parte? ¿Has sido fiel para con Dios como Él lo ha sido para contigo? ¿Te acuerdas que la fidelidad es igual y se aplica de una manera matrimonial en la que el esposo promete ser fiel a la esposa y la esposa promete ser fiel al esposo? Dios ha prometido serte fiel y lo ha sido. ¿Tú qué tal? ¿Has sido fiel para con Dios? ¿Has sido fiel para con el Padre? Él ha sido fiel contigo y no lo podemos negar y no lo podemos mentir. Desde el día en que tú naciste, por favor, desde antes de la fundación del mundo, Dios ha sido fiel. ¿Y tú? ¿Cómo has pagado la fidelidad de Dios? ¿Cómo? Porque si ahorita alguien viniera aquí a la iglesia y te diera regalados, te apuesto a que estarías eternamente agradecido con la persona. Dios no te ha dado 1,000,000 de pesos. Dios ni siquiera te ha dado un peso. Pero te dio algo que ni siquiera tiene valor monetario. No rechazarías a esa persona. Así te hablara a las 4 de la mañana, le responderías el teléfono porque me dio 1,000,000 de pesos. Y luego, ¿dónde queda Dios? Entonces, ¿dónde está Dios cuando lo has menospreciado, rechazado, escupido en el rostro? ¿Dónde está entonces tu demostración de gratitud hacia su fidelidad? Porque si lo harías con un humano, ¿por qué no hacerlo con aquel que te creó? ¿Dónde queda tu fidelidad? ¿Dónde queda? Porque Dios no ha fallado, déjame decírtelo. Dios nunca ha fallado, Dios nunca está fallando y Dios nunca fallará. ¿Y tú? Recordamos las terribles palabras de los profetas que comparaban al pueblo con gente adúltera y prostituta, porque Dios había sido fiel con Israel, porque Dios le había dado a Israel todo cuanto pudo haber tenido, y ellos adulteraron con dioses ajenos, y ellos le dieron la espalda a Dios, y ellos no se acordaron de lo que Dios había hecho por ellos, y como prostitutas fueron en pos de dioses ajenos. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces con tu vida? Porque a lo mejor eres fiel a tu esposa, a lo mejor eres fiel a tu esposo. ¿Y qué? ¿Eso qué vale? Si a lo mejor te prostituyes con cualquier pecado que se atraviese en el camino y le das la espalda a Dios, y Dios te da salud, y Dios te sana, y Dios pone alimento en tu mesa cada día, y todo ¿para qué? Para que le des la espalda y digas, voy por mi trabajo duro. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que estás haciendo? Porque si no fuera por Dios, hoy estarías muerto. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo es latente el adulterio espiritual en la vida de la gente hoy en día? Al Dios fiel le pagamos con infidelidad. Pero al hombre infiel le pagamos siendo fieles al hombre. Qué contradictor, ¿no crees? Que mejor seas agradecido para con el hombre y le des la gloria al hombre. Y te agradezco papá, y te agradezco mamá, y te agradezco hija, y te agradezco hijo, y te agradezco suegro, y te agradezco suegra, y te agradezco a ti, a ti, a ti, y bueno, también a Dios. No, amado. No podemos pagarle a Dios con adulterio espiritual.
Su fidelidad no se la podemos pagar con adulterio espiritual, porque Dios no puede ser burlado. No. Dios no está ciego. Si tu esposo hoy te engañara, si tu esposa hoy te engañara, a lo mejor podrías darte cuenta después de ciertas sospechas. Dios no está ciego. Dios lo ve a kilómetros de distancia. Tu infidelidad para con Él, igual que el pueblo de Israel, somos nosotros. Igual. Era mejor confiar en Egipto, era mejor confiar en que Egipto podría ayudarnos, era mejor confiar en lo que el falso profeta decía, era más fácil creer que nosotros éramos la nación escogida y Babilonia jamás podrá destruirnos que poner su confianza en Dios. Era más fácil eso, ¿verdad? Lo mejor para ti es más fácil confiar en lo tangible, en lo que ves, en lo que sientes, en lo que puedes oír, que confiar en Dios, a pesar de que su fidelidad es la que te ha sostenido por 30, 40, 50 los años que lleves vivo. Déjame decirte algo. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13 dice: si fuéramos infieles, y lo somos, Él permanece siempre fiel. ¿Te das cuenta? Si fuéramos infieles, y lo eres, y lo somos, Él permanece siempre fiel. A pesar de que es un pasaje muy popular. Anoche lo leía y lo leía y lo leí otra vez. Y decía: ¿qué clase de Dios eres tú? Si fuéramos infieles, Él permanece siempre fiel. No por ti, no porque seas fiel, porque no lo eres y no lo somos, pero Él permanece a pesar de eso siempre fiel. Dios es el reflejo de su fidelidad hacia un pueblo rebelde y contradictorio. ¿Qué dijo Jesucristo cuando vino a esta tierra? Todo el día he extendido mis manos, todo el tiempo he extendido mi mano a un pueblo rebelde y contradictor que me dio la espalda. Todo el día le he dado la mano al pueblo rebelde y contradictor y solo me han dado la espalda. Ustedes son adúlteros de corazón. Porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Son almas adúlteras, dice Santiago. ¿No sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y si Él promete ser fiel y Él nunca falla, nunca ha fallado y nunca fallará, y la otra persona en la relación eres tú, ¿quién es el adúltero de la relación? ¿Quién es? No es Dios. Nunca lo ha sido, nunca lo es y nunca lo será. Y Él permanece siempre fiel. Y Él permanece siempre fiel. Aunque le des la espalda, aunque te vayas a adulterar con el pecado que tú quieras, Él permanece siempre fiel. ¿Lo mereces? Si fuéramos infieles, Él permanece siempre fiel. Dios ofrece perdón a esa infidelidad por medio de su fidelidad. Porque si confesamos, dice su palabra en 1 Juan capítulo 2 versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos
y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, aunque tú eres infiel, y justo para perdonarnos y limpiarnos de maldad. ¡Qué verdad tan más gloriosa! Porque yo quedo claro que tú eres infiel y que nosotros somos infieles y que a pesar de eso Él permanece fiel, pero además que cada uno de ustedes. Pero te puedo asegurar que si tu cónyuge te fuera infiel, difícilmente lo perdonarías. Y si lo perdonas y lo vuelve a hacer, te aseguro que preferirías que todo se terminara. O a lo mejor, ¿por qué no? A lo mejor tu vida matrimonial ha fracasado en algún momento de tu vida. ¿Cómo te sentiste? Ahora, en la relación con Dios tú eres el adúltero. No una vez, no dos, no 5, no 10, ni siquiera 50 veces, han sido más. Si confesamos, el verbo griego es homologueo, que dice y se traduce repetir lo mismo. Dios te está diciendo: esta es tu vida, este es tu pecado, tú eres infiel. Confesamos: sí, Señor, lo soy, he hecho esto, soy infiel. Homologueo, repetir lo mismo. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿No suena raro? ¿No notas algo raro en el pasaje? ¿Qué tiene que ver la fidelidad con la justicia? Porque si habláramos estrictamente de la justicia de Dios, no mereces perdonarte. ¿Qué fidelidad ni qué fidelidad? Castigado, condenado, enjuiciado. ¿Qué tiene que ver la fidelidad con la justicia? Sonaría más lógico pensar, como en los Salmos, Él es fiel y misericordioso para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué dice la Escritura que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad? Porque tus mejores obras de justicia son trapos de inmundicia delante de Dios. Y el sufrimiento que Cristo tuvo en la cruz, jamás. ¿Qué dice su palabra? Que Él fue como oveja de matadero tras sus trasquiladores, y nosotros le tuvimos por herido, por menospreciado, le dimos la espalda, ocultamos de Él nuestro rostro, a pesar de que Él estaba muriendo en ese momento. ¿Qué va a andar muriendo? Le dimos la espalda, escondimos de Él su rostro. Él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestros pecados, herido por nuestras transgresiones. El castigo por el cual hoy tú puedas tener paz fue sobre Él, y a pesar de eso, dice, el Padre quiso quebrantarlo. No fue el puro padecimiento físico el cual Cristo atravesó. Cristo ha sido el único ser perfecto que ha pisado el mundo, y Él cargó con el pecado del mundo. Él cargó con tu adulterio, Él cargó con tus mentiras, Él cargó con tus menosprecios, Él cargó con tus amarguras, Él cargó con tu pecado. Ya vimos que Dios es santo, ¿no? Espero que haya quedado claro que Dios es santo. Bueno, Dios es tan santo que cuando su Hijo Cristo estaba muriendo en la cruz, lo dejó ahí abandonado para que muriera bajo su propia ira y justicia. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos
de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y no solo eso, sino que adicionalmente dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que cuando viene la tentación, Él es fiel para sosteneros, para daros una salida juntamente con la prueba. 1 Corintios 10:13. O sea, amado, Dios no nada más es fiel en medio de tu infidelidad. Dios no nada más es fiel a pesar de tu pecado para perdonarte, sino que Él dice que en medio de la tentación Él será fiel para darte la salida. Lo vuelve a recalcar, 2 de Tesalonicenses 3:3. Él es fiel para afirmaros, Él es fiel para haceros fuertes, Él es fiel para estableceros, Él es fiel en medio de la prueba. Fiel es el Señor que os afirmará y guardará, dice su palabra. No bastante ha hecho el Señor como para que además diga: en medio de la tentación yo te daré la salida porque soy fiel, y porque yo soy fiel te guardaré y te sostendré en medio de la prueba. ¿Y cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios es fiel? ¿Qué gana Dios siendo fiel? ¿Qué gana Dios? ¿Qué gana Dios siendo fiel para contigo a pesar de que nosotros somos infieles? ¿Cuál es el objetivo de su fidelidad? Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Ahí está el objetivo de la fidelidad de Dios. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Porque palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y sus promesas son fieles. Hebreos 10:23. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme y sin fluctuar esa meta final, ese anhelo final, porque fiel es el que prometió, el que te dijo: yo comencé en ti esta buena obra, la terminaré hasta el final. Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué decaemos? ¿Por qué vienen pruebas? ¿Por qué vienen problemas? ¿Por qué vienen tribulaciones y ya estamos queriendo renunciar? Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Acaso el hombre te ha prometido algo? ¿Acaso el hombre te ha prometido: de mi cuenta sale que yo te llevaré al cielo? Qué insolente sería el hombre que te lo prometiera, porque solo uno puede prometer eso. Dios no es hijo de hombre para que mienta, para que se arrepienta de sus promesas. Él no cambia. Ahí la importancia, amado, de que puedas conocer bien a Dios. Porque si no conoces a Dios, a veces vienen problemas y ya estás que te derrites, y ya estás que te desmoronas, y ya estás que te destruyes porque no conoces a Dios. Porque si entendieras que la palabra de Dios es fiel y sus promesas son fieles, ¿qué te ha prometido Dios? ¿Qué te ha prometido Dios a tu vida? Entonces, ¿por qué dudamos a veces? Confiamos y creemos y conocemos a Dios a través de nuestra vida personal con Él, a través de las Escrituras, a través de la oración. Te pregunto nuevamente, ¿la fidelidad de Dios ha habido reflejada para contigo? Ahí está. ¿Las Escrituras te reflejan la fidelidad de Dios? Cuando oras y Dios te habla a través de la oración,
¿Su fidelidad se ve reflejada? En ti confiarán los que conocen tu nombre. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Para que puedas confiar en alguien, primero tienes que conocerlo. Recuerda su fidelidad para contigo. Esa era una exhortación constante que se le hacía al pueblo de Israel. Recuerden cuando lo sacaron de Egipto, recuerden el pacto con su padre Abraham, recuerden el pacto con Isaac, recuerden el pacto con Jacob, recuerden los prodigios que se hicieron en Egipto, recuerden el mar rojo, recuerden el maná, recuerden la columna de nube, recuerden la columna de fuego, recuerda todo lo que Dios ha hecho para con tu vida y entiende el objetivo de cada cosa que Dios ha hecho ha sido su fidelidad, aún los castigos, aún la disciplina, porque dice el salmista: con tu fidelidad me has reprendido, Señor. Recuérdalo. ¿Ha sido fiel Dios? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué temer lo que pase mañana, la semana pasada, el próximo mes, el próximo año? Aprendamos a confiar en la fidelidad futura de Dios, recordando su fidelidad en el pasado. Aprende a confiar en la futura fidelidad de Dios, recordando la fidelidad que ha tenido Él contigo en el pasado, porque sus ovejas oyen su voz. Y Él las conoce y ellas le conocen a Él. Él es el buen pastor y Él conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él. Él estará con nosotros hasta el final. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquel matrimonio que es fiel, ya sea que el esposo esté en el lecho de muerte o el esposo esté en el lecho de muerte, el primero en estar ahí en un matrimonio fiel es el cónyuge, a su lado, hasta el momento en que esa persona deja de respirar. Así es Dios. Así es Dios. Tengamos fe, echemos fuera la duda. Bienaventurados los que confían en Jehová, porque serán como árboles plantados junto al río, porque su hoja no faltará, porque no dejarán de dar frutos, porque se alimentan ¿de quién? De Jehová. Pero si tú no confías en Dios, por favor, por eso ahora entiendo por qué muchos se derrotan, porque muchos cuando ven las noticias dicen: no, pues ya todo está mal, ya todo está perdido. Porque lo que el mundo te transmite es desesperanza. Y lo que Dios transmite es esperanza. Confía en Dios, porque Él es fiel. Él no cambia. Al igual que un niño, al igual como un niño confía en su Padre amoroso, podemos confiar en que nuestro Padre Celestial siempre hará lo correcto. Terminamos diciendo las dulces palabras de Jesús: venid a mí todos los cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Yo no tengo ni la más remota idea de lo que aflija tu vida en este momento, pero tú sí lo sabes. Dios lo sabe. Ve y descansa. Estás harto de tu pecado, estás harto a lo mejor de tratar de amar a Dios en tus propias fuerzas, con tu propia justicia. Estás harto de decir: lo intento, pero no puedo. Yo sé que no puedes y jamás podrás, porque no depende de ti, sino de Dios. Venid a mí los cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Venid, dice Jehová al pueblo de Israel, adúltero, prostituto, pueblo. Venid. Y si tu pecado fuere rojo, mira,
Yo lo hago blanco porque soy fiel y justo para perdonar los pecados. Fiel es el que nos llama, dice la palabra. Y la fidelidad de Dios tiene objetivo final, de que Él sea glorificado a través de ella. Gloria a Dios por su fidelidad. Cerremos nuestros ojos. Padre, que tu fidelidad tiene como objetivo que tú puedas recibir toda la gloria, Señor. Porque bien decía el rey David, Señor, te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Gracias, Señor, porque tu fidelidad es un atributo reconfortante para nosotros, Señor. Sí, amén. Es tan reconfortante saber, Señor, que tú siempre cumplirás y estás con nosotros, Señor. Cuán bello es, Señor, poder meditar en tu fidelidad, Padre. El poder meditar en que, a pesar de nuestra infidelidad, tú siempre permaneces fiel, Señor. ¡Qué bello eres! Porque Jesucristo es el testigo fiel, Señor. El primogénito de los muertos. El soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¡Qué bello eres, Señor! Dios es fiel a pesar de tu infidelidad. Y Él va a hacerlo hasta el último momento en el cual tú respires. Lo que pase después de que tú mueras, no puedes hacer a Cristo culpable de lo que pase después. Porque al menos mientras viviste en esta tierra, Cristo fue fiel. Y Él seguirá siendo fiel en la eternidad para con aquellos que lleguen al cielo. Y para aquellos que vayan al infierno, Dios también es fiel porque es el castigo que se merece. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para cumplir todos estos mandamientos que Él ordena a tu vida, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiar de toda maldad. Gracias, Padre, porque tu fidelidad es grande. Gloria a tu nombre, Señor. Amén. Y amén. Amén, Señor. Amados, concluyo compartiéndoles dos versículos. 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nuestras vidas? Que seamos santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios les bendiga.